Hola, buenas, ¿me escucháis bien? Sí, Vale. A ver. Un momentillo. Ya. A ver, os comento primero. Creo que he metido la gamba porque se me olvidó actualizar el... Se me olvidó actualizar el cronograma del grupo D. Y en la versión que había antigua ponía que este lunes no había prácticas del grupo D, pero al final la gente que se apuntó a prácticas del grupo D era muy poca y se quedó solo en un grupo y se me olvidó actualizar el, el cronograma. Entonces no sé si alguna gente por ese error mío se perdió la clase del lunes pensando que es que no había clase teórica. Bueno, sé que José Andrés, que fue el que me lo comentó, está en esa situación. Si alguno más está en esa situación y le podéis dar al verde, yo os comento un poco. Pablo también y Juan Francisco, ¿no? Y Carlos también. Vale, sí, ya, no, ya comentamos el lunes que me extrañó que había menos gente que la habitual, pero la verdad es que no caí en que era eso. Hasta que no me lo dijo José Andrés en tutoría, no caí. Entonces, os comento un poco. El ejercicio el 722 de diagrama fasorial, lo hicimos el día 19, entonces ese en principio todo el mundo tiene que haberlo visto. Lo que hicimos el lunes fue resolvimos el 23, el 25, el 26 y el 27, ¿vale? Entonces, el, el 27, espérate que me asegure. A ver, creo que sí. Sí, el 27 lo voy a hacer en el grupo que es uno de los más, digamos, de los ejercicios así más difíciles completos de diagrama fasorial. Lo voy a hacer justo a la una. Cuando acabemos esta clase, lo voy a hacer a la una entonces, si los que os perdisteis este ejercicio en el lunes, pues queréis meteros en el grupo C a la una, es lo primero que voy a hacer. O sea que lo haré de una, yo que sé, a una y media como mucho o algo así, ¿vale? Por si queréis, digamos, verlo en directo y participar de cómo se resuelve el ejercicio. Bueno, el ejercicio, como digo, bastante completo, por si lo queréis hacer, pues tenéis esa posibilidad. Si no, bueno, como más o menos queda grabado en vídeo, pues para estos ejercicios que os comento, echarle un vistazo a los vídeos y si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues nada, me pedís tutoría y si es necesario que os lo explique de nuevo o lo que sea, pues como ha sido fallo mío, pues nada, me pedís tutoría y yo tendré en cuenta que es que no pudisteis asistir a esa clase, ¿vale? Em, entonces, el que sí vamos a corregir hoy, que creo que no terminamos del todo, fue el 724, ¿vale? Lo empezamos aquí, pero no lo terminamos. Entonces, vamos a terminarlo ahora. No sé si alguien lo ha intentado terminar en casa, si le podéis dar al verde si alguien lo ha conseguido solucionar, ¿no? Bueno, entonces, eh, para recordar un poco lo que estuvimos haciendo el día anterior con el ejercicio 724, el ejercicio 724
básicamente no te dan casi ningún dato, ¿no? Lo único que te dicen es que te dan la función de la fuente de tensión esta de aquí, que es 100 por alfa coseno de 1000 beta por t, y después no te dan ningún dato más. Te dicen que las tres resistencias valen lo mismo y que esta bobina, pues ya está una bobina, ¿vale? Lo importante es que las tres resistencias valen lo mismo. Entonces, estuvimos discutiendo aquí que el voltímetro este es un voltímetro ideal, se comporta como un circuito abierto, es decir, que por aquí no pasa ninguna intensidad, ¿vale? La intensidad que pasa por aquí es cero, ¿vale? Y entonces a esta intensidad que pasa por estas dos resistencias la hemos llamado I sub 1, a esta intensidad que pasa por aquí le llamamos I sub 2 y después tenemos VG, V2, V3, V4, V5 y V1 que es justo la que nos piden, esta es la que nos piden. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue dibujarnos el diagrama fasorial. Esto fue la clase anterior. En principio pusimos la VG en el origen de fase. ¿Vale? Y no me acuerdo quién, pero estuvimos discutiendo que esta intensidad que pasa por aquí, por esta rama, iba en fase con VG. ¿Por qué? Porque en esta rama lo único que hay es resistencia. Es decir, si puedo hacer, digamos, el equivalente de este circuito, a ver dónde lo puedo hacer, que no se me quede muy guardo. Si hacemos el equivalente de este circuito, ¿vale? Se quedaría como algo así, ¿no? Esto sería a 2R, este sería VG, esto de aquí sería también VG, la misma que aquí, esta sería la I sub 1 y esta sería la I sub 2. Y esto de aquí sería una impedancia que la podemos llamar ZRL, que desde luego es inductiva, ¿vale? Porque solo está formada por resistencia y bobina. Entonces, si nos fijamos únicamente en esta resistencia de aquí, equivalente, pues no es difícil darse cuenta que como esto es una resistencia, la tensión en bornes de la resistencia y la intensidad que la atraviesa van en fase. Y entonces pues, por eso pusimos aquí la I sub 1 en fase con la VG, que es justamente esta tensión de aquí. ¿Vale? Y entonces dijimos, vale, pues ahora nos vamos al circuito original. Si ya tenemos esta I sub 1 sobre el circuito, la V2 y la V3 también van en fase con la I sub 1 y las pusimos aquí. Y además, la V2 y la V3 son iguales en magnitud. ¿Por qué? Porque las dos resistencias tienen el mismo valor. Entonces, si las atraviesan la misma intensidad y las dos resistencias tienen el mismo valor, pues entonces las dos tensiones tienen la misma magnitud. Y como la suma de V2 más V3 tiene que ser igual a VG, la magnitud es más o menos, si os dais cuenta aquí, es la mitad que la VG, ¿vale? Para que V2 más V3 sea igual a VG, ¿vale? Hasta ahí tiene más o menos sentido la gente que no vino el lunes, o el resto de gente, vaya. Sí, una mano hay por ahí alguna gente escuchando. Y después hicimos algo parecido con la I sub 2. Dijimos, bueno, para la I sub 2, esta tensión de aquí, que sigue siendo VG, y esta I sub 2, ¿vale? Esta tensión va a ir adelantada con respecto a esta intensidad entre 0 y 90 grados. ¿Por qué? Pues porque esta impedancia de aquí es inductiva. Como ya tenemos la VG, lo que significa eso es que la I sub 2 va a ir retrasada entre 0 y 90 grados. Y tú dices, ¿y ahora dónde la dibujo? Pues en principio no lo sabes. ¿Por qué? Si la R fuera, a ver si, este de aquí. Si imagínate los valores de R y de L no los conocemos, imagínate que la R fuera muy, muy, muy grande y la L muy chiquitilla, pues entonces la I2 estaría más pegadita aquí. Si fuera al revés, si la L fuera muy grande y la R muy chiquitilla, pues entonces estaría más pegando aquí. ¿Vale? Puede moverse en todo este cuadrante. Ahora, ¿dónde la ponemos? Pues no sé, la pusimos aquí en un sitio arbitrario, ¿vale? Y ahora dijimos, una vez que tenemos esta I sub 2, que la he puesto aquí en principio un poco a voleo, digamos, vamos a ver dónde están la V4 y la V5. Entonces, la V4
como es una resistencia, es la tensión solo de esta resistencia, tiene que ir en fase con la intensidad que la atraviesa. La intensidad que la atraviesa ya la hemos puesto aquí, que es I2, por lo tanto V4 va en fase con I2. Después la V5, como esto es ya una bobina sola, ¿vale? Una impedancia inductiva pura, pues esta V5 va adelantada a 90 grados con respecto a la intensidad que la atraviesa. Como la intensidad que la atraviesa la hemos dibujado, que es I sub 2, pues entonces V5 va aquí justo 90 grados adelantada. Y aparte, también se tiene que cumplir, si hacemos la ley de Kirchhoff por aquí, por la malla esta exterior, se tiene que cumplir que VG también es igual a V4 más V5. Es decir, que una vez que dibujo la dirección de I sub 2, necesariamente la magnitud de V4 es esta de aquí, y para que al trazar la perpendicular justamente me lleve a VG. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pintar otra dirección de I sub 2. Vamos a suponer que I sub 2, en vez de ir en esa dirección, va en esta de aquí. Se me va a quedar esto un poquillo guarrillo, pero bueno, a ver cómo sale. ¿Vale? Porque yo en principio no sé para dónde va la I sub 2, pues la voy a dibujar en vez de para acá, para acá. Entonces, ¿cuánto valdría ahora la V4 y la V5? A este le voy a llamar I sub 2', ¿vale? Pues entonces yo tendría que trazar justamente la perpendicular por aquí, a ver cómo me sale más o menos. Espérate, voy a borrar esto. Esta sería la V5. Esta sería la V5 primera. Y si ahora hago la perpendicular, más o menos. Bueno, más o menos. Ahí. Si esta fuera la dirección de I sub 2, que no lo sé, esta sería la V5' y esta sería la V4', donde este ángulo de aquí, mi intención ha sido que sea 90 grados. Es decir, una vez que dibujo la dirección de I sub 2, como tengo que descomponer VG en algo que es paralelo a I2 y otro perpendicular, pues ya no me queda otra que sea estas dos. Imagínate que lo dibujo, voy a poner esta V4 aquí más chiquitillo. Imagínate que dibujo la I sub 2, porque como no sé cómo va, pues he dibujado aquí otra, pues voy a dibujar aquí otra. ¿Vale? Imagínate que va así, que en principio no lo sé. Voy a hacer varias combinaciones. Esta ahora sería la I sub 2 prima prima. ¿Vale? Entonces ahora tengo que trazar la perpendicular por aquí que me lleve a VG. ¿Vale? O sea que sería más o menos... Más o menos, ¿no? Se está quedando un poquillo guarro, pero bueno, espero que se esté más o menos entendiendo. Esa sería ahora la V4 prima prima, esta de aquí, y la V5 prima prima sería esta de aquí, ¿vale? Como ves, son diferentes situaciones, tú dices, adiós, yo ahora calculo la V1, que es lo que me pide el ejercicio. La V1, si te das cuenta, la puedo calcular como, voy a hacer la vuelta por aquí. Si me doy si aplico la ley de Kirchhoff de las tensiones aquí en esta malla, pues tendría, no, en el otro sentido mejor, ¿no? Lo aplica en este sentido. Sí. Tendría que V2 más V1 es igual a V4. Es decir, que V1 es igual a V4 menos V2. ¿Vale? Por lo tanto, voy a restar para estas tres situaciones que yo me he inventado. Bueno, ¿alguien sabe si yo sí? Claro, aquí he puesto tres ejemplos. ¿Alguien sabe si yo siguiera haciendo, lo que pasa es que no lo voy a hacer más, distintas direcciones, siguiera probando direcciones de I sub 2, qué lugar geométrico representarían todos estos puntos que voy a representar en azul? Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Exactamente, por ahí lo ha dicho Juan Francisco, un arco capaz. De hecho, sería una semicircunferencia, sería el arco capaz de 90 grados.
que es justamente una semicircunferencia. Y yo no sé si ahora esto me va a salir ya un churro total. A ver, lo intentamos a ver cómo se... Uf, es difícil, porque claro, una vez que lo dibujo ya no hay marcha atrás, ¿no? Y el primer punto no forma parte de la circunferencia. Creo que lo voy a tener que hacer a mano. Bueno, lo voy a hacer a mano a ver qué sale, porque otra figura no hay, ¿no? No. Voy a intentar hacerlo a mano, ¿vale? Bueno, ahora. Sería esta semicircunferencia. Bueno, eso pertenece a una semicircunferencia, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si te fijas, la V1 en la primera situación sería, por ejemplo, si fuera esta la dirección de I sub 2, I sub 2 prima prima, pues sería V4 prima prima menos V2. Eso sería la longitud de este vector. Este de aquí. Este de aquí. Si la dirección fuera I sub 2, la primera que hicimos, pues el vector V1 sería pues V4 menos V2. Si la dirección fuera I sub 2', el vector V1 sería este de aquí. Como veis, todos estos vectores V1 tienen exactamente el mismo módulo, que es exactamente la mitad del VG, porque todos estos vectores V1 siempre son el radio de esta semicircunferencia. ¿Vale? Entonces, el módulo, la conclusión de todo este rollo es que el módulo de V1, de esta tensión de aquí, independientemente de los valores que tengan la resistencia o la bobina, es justamente la mitad del módulo VG. ¿Vale? Porque justamente todos estos valores V1 son el radio de la semicircunferencia. Claro, una vez que te lo dicen, dices, vale, yo me ahorro todo este rollo, yo este ejercicio lo voy a tener seguro en la aplicación. Voy a coger el valor eficaz de esta señal, que es 100 por alfa partido 2, y lo partido raíz de 2, y lo voy a partir entre 2, y eso me va a dar la solución. Y eso es correcto. Lo importante es que dentro de 2 o 3 días o el fin de semana o lo que sea, te tapes toda la solución e intentes tú llegar a la solución esa que a través del diagrama fasorial, ¿vale? Porque como ves, si yo te digo que tú dibujes, que tú me respondas a este ejercicio, que me digas sin saber ningún valor de R ni de L, que me digas, vale, V1, simplemente con ecuaciones, pues no puedes, es muy difícil llegar a esa solución. Sin embargo, gráficamente, aunque haya sido un poco largo, al final se ve muy claro que el módulo de V1 no varía para cualquier valor que pongas de R y L. También se puede hacer lo mismo con 3R y un condensador y te sale para el otro lado o algo así. Lo digo por si lo veis en algún libro. Dudas, quejas, comentarios. Yo sí tengo una duda, Dime. que ahí no importa nada cuánto sea el módulo de V4 y de I2, o sea, siempre van a ser proporcionales. ¿Cómo? ¿El que va a ser proporcional? Es que imagínate que, por ejemplo, el módulo de V4 y de I2 sea el mismo, eso da igual, ¿no? O sea, Sí, sí, da igual. Para el valor del módulo de V1 da exactamente igual como sean los módulos de I2 y de V4. vale, O sea, lo que está determinando aquí, digamos, el dibujo, tú una vez que has dibujado la dirección de I2, ya el resto de cosas, digamos, que vienen ya dadas, porque es simplemente trazar la perpendicular por aquí y este sería el módulo de V4 y este sería el módulo de V5, independientemente del módulo que tenga la I2. Lo que importa, digamos, es la dirección.
Más cosas. ¿No? Bueno, este lo hicimos ya el día anterior, el 726 también, el 727 también, que era este que era un poco más completo, que como digo, no, creo que no sé si se ha metido alguien nuevo, pero este lo voy a hacer ahora justo a la 1 en el otro grupo, por si hay alguien que se lo perdiera el lunes. Y el 728 y el 729 son los dos únicos que nos quedan, ¿vale? Entonces vamos a hacer el 728. Este lo tenéis que intentar en casa, no sé si os ha dado tiempo, si alguien lo ha intentado. Nadie lo ha intentado, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo aquí entre todos como los otros. Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio que también creo que hay en el examen, eh, es uno que me inventé yo, que también le tengo especial cariño, que mezcla diagramas factoriales con bobinas acopladas, ¿vale? Entonces, ¿por qué sabes que esto huele a diagrama factorial? Primero, porque te están preguntando valores de C, R, L. Cuando te empiezan a preguntar eso es mala señal. Bueno, mala señal. Señal de que puede estar relacionado con diagrama factorial. Pero si después empiezas a ver amperímetros y tal, pues entonces es casi seguro que lo que vas a tener que hacer es diagrama factorial. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Ay, me equivoqué. Ahora, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y a ver, lo que nos dan de datos en este problema es la tensión que mide este voltímetro. Acordaos que voltímetros y amperímetros miden valores eficaces de tensión e intensidad, es decir, módulos de Fasor. Eso es una cosa importante. Y otra segunda cosa importante es que los voltímetros ideales, que son los que vamos a considerar aquí, actúan como si fueran circuitos abiertos, es decir, no tienen ninguna influencia en el circuito, por aquí la intensidad que se va es cero, y los amperímetros se comportan como si fueran cortocircuitos. Esto en la realidad no es exactamente así, es decir, que la tensión que cae aquí es cero, ¿vale? En los tres. Eso para que lo recordéis. Después nos dan como datos lo que mide el voltímetro, el amperímetro A1 y después A2 y A3 que valen lo mismo. Después nos dan los datos de la acoplada, pero de la bobina acoplada iremos más tarde. Entonces voy a poner esto que valga, pues no sé, 190 y esta que mida 5 y 5 amperios y esta 6 amperios y 6 amperios. Entonces, alguien que no sepa mucho de lo que va la corriente alterna y tal, ni los fasores, te puede decir, no, no, profesor, aquí tiene que haber algo más, porque 6 más 6 son 12, no 5. Y yo puedo aplicar aquí la ley de Kirchhoff en este nudo y me dice que esta intensidad es igual a esta más esta, y 5 no igual a 6 más 6. Es que esta vez ha tenido que haber un error en el ejercicio. Y entonces esa persona se llevaría, por supuesto, si fuera en el examen, una mirada despectiva, como diciendo tú no tienes ni idea, y si al final pones eso en el ejercicio, pues eso corresponde a cero. Porque ya lo he repetido creo varias veces, algunos estarán ya harto de escucharlo, en que en corriente alterna las intensidades y las tensiones no se pueden sumar como si fueran patatas, como lo hacíamos, digamos, en continuo, que decíamos pues 6 más 6, 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estas tres intensidades que van por aquí, esta intensidad que va por aquí, que lo voy a llamar I sub 1, esta que va por aquí, que lo voy a llamar I sub 2, y esta que va por aquí, que lo voy a llamar I sub 3, son fasores.
Los módulos de esos fasores los conocemos porque nos lo están dando justamente los amperímetros, pero las fases no las conocemos. ¿Vale? Después voy a seguir poniendo tensiones. Esta tensión de aquí la voy a llamar V. ¿Vale? Ya tengo I sub 1, I sub 2, I sub 3. Vale, entonces, la resolución de este ejercicio tiene, digamos, dos partes. La primera parte te piden que calcules C, R y L, ¿vale? Y la segunda, que calcules V, es decir, lo vamos a resolver como si dijéramos primero esta parte de aquí y después vamos a ir aquí yéndonos hacia la izquierda y ya metemos las bobinas acopladas. ¿Vale? Esta parte de aquí se resuelve con diagrama fasorial y esta parte de aquí con bobinas acopladas. Entonces, el apartado A nos pide el valor de este condensador. Ese es el apartado de regalo. ¿Alguien sabe cómo se calcula? Bueno, vamos a empezar por ahí. Y así vamos participando todos. Carlos, ¿me escuchas por ahí? Carlos Herrera. Ah, sí. ¿Puedes habilitar el micro? Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, pues, ¿Qué tal? ¿sabes tú de alguna estrategia para calcular el valor de este condensador? Pues Para eso no nos hace falta ni diagrama fasorial ni nada. Mirando los datos que te dan por ahí en el ejercicio. supongo que con las fórmulas, ¿no? Digamos, sacando la tensión que va por el condensador, ¿no? Las tensiones no van por ningún sitio, tened cuidado, las tensiones caen entre dos puntos. Las tensiones que cae esta de aquí, ¿no? Ahí va, eso me refería, sí. Esta la vamos a llamar VC. Vamos a suponer que tuviéramos esa VC. Entonces, ¿cómo calcularía el valor de C? Pues, digamos, la intensidad del condensador era la tensión del condensador, bueno, la derivada de la tensión del condensador partido la derivada Sí, del claro, tiempo, ¿no? pero eso es cierto. Lo que pasa es que eso es, Ujú, digamos, la ecuación general de un condensador. Lo que me está ujú. diciendo Carlos, que se está acordando del tema 6 y que decíamos algo así, ¿no? O sea, esta es la que tú dices, ¿no? Ahí va. Entonces, esta ecuación es cierta y esta es, digamos, la ecuación origen. Lo que pasa es que cuando estamos con régimen sinusoidal permanente, que es justamente el caso, ¿vale? Entonces Ujú. ahí no teníamos que necesariamente recurrir a esta ecuación. ¿Te acuerdas del equivalente de esta ecuación cuando estamos en régimen sinusoidal permanente? Eh, uno partido, digamos que en forma de número complejo, ¿no? Sí, con fasores y todas estas cosas que sé que hemos estado viendo este tema. Pues era uno partido W omega C J. ¿Eso qué es? Mm, digamos ahí no me sale el fasor del condensador, ZC, ¿no? La impedancia del Eso, perdón. condensador. Sí, pero esta es la impedancia del condensador, eso es correcto. Lo que pasa es que la impedancia del condensador no la conocemos tampoco. O sea, lo que nosotros lo que estamos buscando es el valor de esta C de aquí. Lo que pasa es que ¿cómo Sí. sacamos el valor de la impedancia del condensador? A ver si Claudia te ayuda. Claudia, ayuda, ¿se te ocurre algo de cómo hacerlo? Pues tenemos V y tenemos I sub 3, el valor, bueno, A sub 3, el valor del amperímetro. Y Sí, como sabemos que el condensador va desfasado a los 90 grados, pero tenemos los ángulos, entonces pues V partido I sub 3
¿Pero qué V? ¿La V de este condensador cuál es? No, la de la izquierda, el voltímetro. ¿Por qué? ¿Y por qué es la misma? Porque se Porque hace una cogemos malla. esta. Se hace una malla. V Exactamente. Es menos lo que V. está Ujú. diciendo Claudia, Carlos, es que esta tensión de aquí, si te Es la misma fijas, que exactamente, esta tensión de aquí, porque todo este nudo de aquí, todo este el nudo, mismo, claro. es que se me va a quedar un poco guarrería. Espérate, voy a intentar hacer todo. Sí, pero Hazlo lo por veo, Todo vaya. este nudo, todo este nudo, porque los amperímetros, digamos, como he dicho, que son cortocircuitos, todo este nudo es el mismo. Venga. Y por abajo Ujú. también nos sale que todo este nudo aquí es el mismo. Entonces la tensión que crea entre el verde y el azul, entre el verde y el azul, es justamente V. Entonces lo que te está diciendo Claudia es que podemos calcular el módulo de esta impedancia, que es justamente 1 partido omega C, es igual al módulo de la tensión que cae en el condensador, que es justamente 190, partido el módulo de la intensidad que atraviesa el condensador, que justamente es 6. Entonces de aquí podemos tener el valor de condensador. ¿Vale? Vale, vale, de acuerdo. Este sería, digamos, para este apartado no hace falta, mm, no hace falta dibujar diagramas pasorial ni nada. ¿Vale? Ahora a ver, Vale, vale. Francisco González. Sí. Ahora, en esta impedancia, ¿podríamos calcular el módulo de esa impedancia? Z sub R. Z sub R. No, de las dos, digamos, la impedancia que sería estas dos puestas en serie, el módulo de esa impedancia. A ver, te dan L. No, no tenemos ni R, ni L, ni R, ni L. Justamente lo que nos pide los apartados B y C es R y L. La información que tenemos es la que está aquí en el circuito. Puedes hacer un divisor de intensidad con en Z sub C, digamos. En Z sub C, ¿a qué te refieres? Dime yo lo que pongo aquí, yo pongo lo que tú me digas. En ese caso voy a tener que mirar el divisor de intensidad. Es que como me refiero, Claro, como pero están en paralelo, ¿no? R y L claro, pero y, y si C. aplica si aplica el divisor de intensidad, tienes que tener en cuenta que no podéis aplicar el divisor de intensidad, que no sé si es tu intención, aplicar el divisor de intensidad usando simplemente los módulos. Ya tienes que tener en cuenta Porque como, el porque paso como haga completo. esto, porque como haga eso, está haciendo lo mismo que el que hace 6 más 6 no es 5. Sumando patatas. Claro, entonces, no sé yo si el divisor de intensidad, teniendo en cuenta que todavía no conocemos las fases de ninguna de estas intensidades, te va a llevar a algún sitio. ¿De alguna manera? A ver, Claudia, ayúdanos. Pues para ZRL. Yo Ah, creo que yo creo que le tendríamos ibas que a hacer saber. ya el diagrama, ¿no? El, es que yo No, no pues sé. vamos aquí. Por abajo no te ayudo, Francisco. A ver, Menegildo. Pues, Salva, yo creo que si tiene V y la V es la de las dos, pues con el diagrama si hace VR más VL, ¿no? Sí, no queremos hacer todavía ningún diagrama. Queremos sacar el módulo de ZRL sin hacer ningún diagrama. Ah, pues tiene V y tiene Tengo la V. tensión y tiene I2. Entonces, Pues ZRL V partido I2, el módulo. exactamente, es lo mismo que antes. Si os fijáis, yo tengo aquí una impedancia, que es la que yo he llamado ZRL, y conozco el módulo de la tensión que hay en sus bornes, que vale 190, y el módulo de la intensidad que la atraviesa, que vale 6. Si lo divido, pues me da el módulo de esa impedancia. Es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Es decir, que sería también 190 partido 6. Que voy a ir poniendo algunos datos.
¿vale? 31,6. ¿Vale? Y ahora, imagínate que tuviéramos el ángulo. Imagínate, ya sabemos, el módulo hemos sacado muy facilito. Imagínate que supiéramos este ángulo que le llamamos phi. Pues entonces sacar R y L sería muy fácil. ¿Por qué? Porque diríamos pues 31,6 coseno de phi. Esto lo voy a borrar ya. Más J por 31,6 seno de phi. Este sería R y este sería omega L. Y de aquí ya podríamos tener pues eso, R y L. El problema es que este phi, este ángulo phi, no lo conocemos. Entonces, todo el diagrama fasorial, el objetivo de ese diagrama fasorial va a ser obtener este ángulo phi, que es el ángulo de la impedancia esta RL, ¿vale? Entonces, ahora sí que tenemos que dibujarnos el diagrama fasorial. Voy a dibujar aquí el diagrama fasorial. Aquí bien, no me lo voy a hacer bruñido aquí en la esquinilla esta, ¿vale? Y leí este que dice. Veréis como hay mucha gente que hace los diagramas fasoriales en esta esquina. Me lo voy a dibujar, un diagrama fasorial ahí bien hermoso, ¿vale? Y ahora vamos por José Andrés. ¿Qué cogemos como origen de fase? La tensión de V. Del ¿Por círculo. qué? Porque como está todo en paralelo, pues esa es la que va a ser común. Claro, ese es uno de los consejos que estuvimos hablando el día anterior. Como esta impedancia, la ZRL y este condensador están en paralelo, pues si hay cosas en paralelo, una posibilidad es coger como origen de tensión, origen de fase, la tensión que hay en Borner de todos los elementos que están en paralelo y además que conocemos el módulo, ¿vale? Así que lo voy a pintar aquí. Venga, eso ha sido fácil. Dime alguna más, José Andrés, cógete algún fasor que quiera dibujarte y me dices dónde va. Pues tenemos Por ejemplo, no, la I3, vamos a dibujarla así, mejor la I3. ¿Para dónde dibujamos la I3? pues para arriba 90 grados. Adelantada a 90 grados con respecto a la tensión que hay en sus bornes, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo hemos visto ya varias veces en teoría. Y la frase completa es: la intensidad que atraviesa un condensador adelanta 90 grados a la tensión que hay en los bornes de dicho condensador. Que en este caso, bueno, aquí he puesto VC, pero VC y V son exactamente la misma, como hemos hablado antes, porque todo este nudo aquí, todo este nudo pueden ser lo mismo, ¿vale? Juan Francisco, ¿dónde dibujamos ahora la ISO2? La ISO2, pues, a ver cómo la llama ISO2, vale, pues sería, pues, atrasada con respecto a la V, con ¿Cuánto? el ángulo de la impedancia que ahora mismo, pues, es indefinido, ¿no? Claro, ahora mismo no lo conocemos, ¿vale? Voy a dibujarlo otra vez por aquí. Z, R, L. Bueno, espérate. Voy a dibujártela ya con 31,6 fase phi. La tensión que tiene esa impedancia es V y la intensidad que la atraviesa es I sub 2. Entonces, esta phi no sabemos cuánto vale, como dice Juan Francisco, pero sí sabemos algo. Sabemos que esta viva va a estar entre 0 y 90. ¿Por qué? Pues porque esta impedancia está formada por una resistencia y una bobina, y por lo tanto es una impedancia inductiva, ¿vale? Y por lo tanto la parte imaginaria siempre va a ser positiva, y entonces esta impedancia va a estar en el primer cuadrante. Por lo tanto, la intensidad que lo atraviesa va a estar desfasada con respecto a la V entre 0 y 90 grados. ¿Y eso qué significa? Porque si ya hemos puesto la V aquí en el origen de fase, pues entonces la I2 la tengo que dibujar aquí en el cuarto cuadrante. ¿Dónde? Pues en principio no lo sé. No pasa lo mismo de antes. Si la R es muy grande y la L muy chiquitilla, pues entonces esto se va a pegar aquí. Va a intentar ir más en fase. Si pasa al revés, si la L es muy grande y la R es muy chiquitilla, pues entonces va a venir más aquí más cerca de los 90 grados. Pero es que tú dices que no sé lo que vale R y L. Si es que de hecho justamente
el problema va de que calcule R y L, pues ¿dónde la dibujo? Hombre, pues la dibujaría así. Sé que va a estar en el cuarto cuadrante, pues no sé, en algún sitio, a ver, que me salga más o menos bonito. Así más o menos, ¿no? Venga, más o menos. Y sus 2. ¿Vale? Otra cosa importante es que le pongamos la misma longitud más o menos que a la I sub 3. ¿Por qué? Pues porque justamente estos dos amperímetros miden lo mismo, miden los dos 6 amperios. Por lo tanto, la longitud de este vector y la de este vector va a ser más o menos parecida. Pues yo lo he intentado poner más así un poco a ojímetro, pero más o menos parecida. Y ahora, ¿por dónde vamos? Juan López, ¿dónde nos queda solo la A sub 1? La I sub 1, ¿dónde la dibujamos? La AS1 en el primer cuadrante, ¿Por qué? ¿Cómo? porque ¿Cuánto? sería la suma de I sub 2 más I sub 3. Sí, pero eso no tiene por qué caer en el primer cuadrante necesariamente. Bueno, Es decir, depende del ángulo este como lo hayamos puesto. Entonces, vamos a intentar dibujarla, como dice, me ha dicho por ahí bien Juan, lo que tenemos que hacer ahora es sumar esos dos fasores. Yo lo voy a intentar dibujar, voy a intentar hacer una paralela aquí, más o menos, ¿no? Y ahora una paralela aquí, ¿vale? Y ahora este de aquí, me daría la... El otro día alguien se quejaba de los diagramas fasoriales aquí online, pero yo creo que me sale más bonito que casi que en la pizarra. Como puedo hacer restas directamente. Esto sería la I sub 1. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar un triángulo. ¿Te has visto un triángulo, Juan? pues ahí formado por I sub 1, I sub 2, I sub 3. Exactamente, este de aquí. Conocemos los tres lados. Espérate, no corras. Vale. Entonces el triángulo es este de aquí, estoy dibujando en verde, de aquí a aquí, más o menos, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Qué tipo de triángulo es este? Escaleno, ¿no? Sin forma, no me acuerdo. Hostia, escaleno, ¿qué era? No me acuerdo. No sé, no me acuerdo muy bien tampoco. Ah, sí, escaleno era que tenía dos tres lados diferentes, ¿no? Sí. Bueno, no, sería isósceles entonces, ¿no? Exactamente, es un triángulo, sí me acordaba, es un triángulo isósceles porque esta longitud de aquí, no me acuerdo de cambiar esto. Esta longitud de aquí y esta longitud de aquí son iguales, ¿vale? Porque son lo que nos miden estos dos amperímetros. Entonces, ¿qué conocemos de este triángulo? Tenemos tres lados y tres ángulos y tenemos que conocer al menos tres cosas. Pueden ser dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. ¿Qué es lo que conocemos, Juan? Los tres lados. Eso. Sabemos que este lado vale 6, que este lado vale 6 y que este lado vale 5. ¿Vale? Pues ya podemos calcular los tres ángulos. ¿Cómo hacemos eso, María Ángel? Con el teorema del seno puede ser. No sé, dime. O... No, con el del coseno mejor. Con el del coseno, dime, ¿cómo lo aplicamos? Pues es que supongo que el ángulo que conviene encontrar es el que está en... Esa es una buena pregunta que hacerse. ¿Qué ángulo nos conviene encontrar? ¿Cuál es el que estamos? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Todo el diagrama fasorial. para saber la fase de I1, que es no, la de... Sí, ¿no? No, la de I1 no. Bueno, es que el phi de la impedancia, El sí de la impedancia está de aquí. Esto es lo que nosotros queremos buscar. sí. Porque si lo supiéramos, ya podríamos calcular R y L de una manera súper sencilla. Entonces, este ángulo phi
¿dónde está en todo este diagrama fasorial? Pues claro, primero tenemos que saber dónde está y después veremos la manera mejor de calcularlo. Claro. Pero es que a veces ya me cuesta a mí más verlo. A ver, Pablo, a ver si te ayuda Pablo García. Yo primero tengo antes de responder, mi pregunta es, ¿por qué has Sí. cogido el triángulo de arriba y no el de abajo? No, puedes coger el que quiera de los dos. Vale. Pues Sí, yo, he cogido el de arriba para que me quede espacio aquí para hacer cuentas. Pero Vale. puedes coger cualquiera de los dos. vale, pues yo pienso que el cálculo de phi que hay que sacar, ¿Dónde tiene está phi sub 2 aquí? phi sub No, 2, primero dime dónde está phi sub 2 aquí. phi sub 2 es el que está en el origen, que sale entre 6 y 5, el que está en el origen puesto. No sé El de cuál abajo. dice. El que está, el de el ¿Este? 6, no, No. el complementario, el otro. ¿Este de aquí? Sí, ¿Este es phi? phi 2, ¿no? No sé. Bueno, sí, yo le he llamado phi. No, ¿Por qué ese es phi? porque cuando tú tengas ese ángulo, O sea, ese Ah. ángulo es el que forman la i sub 3 y la i sub 1. sí. Entonces, ¿por qué este ángulo es el ángulo de esta impedancia? No, ese no vale. No, yo me refiero que el que hace la impedancia es el de 6,5 que está a la derecha. El de 6,5. ¿Este de aquí? Ese. ¿Por qué este ángulo es phi? Porque yo como he hecho el dibujo en el de abajo, lo veo que pienso que ese, que es el que está en contacto y 1 y 2. ¿Pero por qué? Creo. ¿Por qué? La cosa es que me lo justifiques. Que si es porque te has lanzado voleo y has dicho, venga, pues este mismo, o hay alguna explicación detrás. Pues en plan, como entra ahí uno, entra intensidad 1 que no tiene ninguna fase, digamos, la intensidad 2 es la Como que la I1 no No. tiene ninguna clase. que no tiene fase, no, sino que al entrar I1 en la rama de I2 es cuando entra en contacto con la impedancia de la bobina. He pensado eso. No sé. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es un cacao importante, ¿eh? Eso es alarma. A esta altura del tema 7, eso es mucha alarma, ¿eh? A ver, Pablo López Sosa, ¿dónde dibujamos phi? Dime, dice. ¿No puedes habilitar el micro o qué? Que está en una biblioteca. Vaya por Dios. Bueno, venga, Pablo López. ¿Qué es lo que has preguntado? ¿Que dónde hay que poner phi? Sí, llevo 3 horas preguntando eso. Que en todos estos ángulos que hay por aquí, si sabes dónde está el ángulo phi, por aquí me han dicho este, pero como no me lo han justificado, pues nada, yo lo borro. O si alguien aparte, si alguien tiene alguna opinión de dónde está phi, que lo diga ahora. A ver, podemos darle una oportunidad a Pablo López y si no, pues ya decís quien quiera. ¿Tú tienes alguna idea de dónde poner phi? ¿Qué significa este ángulo phi? Esto lo hemos comentado. Pues eso, pues como el ángulo que hay que forman los vectores v y sus dos, ¿no? ¿Y ese dónde está en este dibujo? Pues lo forma el eje horizontal y la flechilla de I2 que va así como para abajo. Exactamente. Este ángulo de aquí es el ángulo phi. Ya lo hemos hablado varias veces, es lo que te está chivando. Si esto de aquí es 45 grados, te está diciendo, esta tensión va a 45 grados adelantada con respecto a esta intensidad. Eso es lo que te chiva el angulillo de la impedancia. Y lo que te chiva el módulo de la impedancia es que el módulo de esta tensión es 31,6 veces más grande que el módulo de esta intensidad. Eso es lo que te chiva la impedancia. ¿Vale? Entonces, la tenemos phi, ya la tenemos aquí. Vuelvo otra vez a María Ángel. Ahora ya que tenemos phi, ¿cómo aplicamos el teorema del coseno para obtener ese phi? Yo es que, o sea, ahora mismo con phi ahí, pues, no sé por qué estamos usando el triángulo verde, porque donde está I1 tenemos un triángulo rectángulo con el eje, ¿no?
Ah, que sí, pero este triángulo no sirve de bien poco porque del que conocemos tres cosas es del triángulo verde. Pero ahí conocemos I1, I2 y que es un ángulo recto. ¿En qué triángulo dices tú? ¿En el rectángulo este? Sí. Pero no, este cateto no lo conocemos tampoco. Ah, vale, no, es Este verdad, es verdad. cateto no hay dos, y dos es este. Claro, claro. Entonces, ¿hay alguna manera de que nosotros apliquemos el teorema del seno o el coseno en este triángulo para encontrar el ángulo este phi? mm, Calma, yo creo eh, que sé sacarlo. o sea, yo creo Venga, anda, que sí. el que está Te va en a la punta, ayudar. Dime, María Ángel. bueno, el que está en la punta de I3, ese ángulo está relacionado con phi. Ya, sí, ¿de qué manera? Creo que es 180 menos phi. O sea, No sé yo. A ver, Menegido te va Nove- a ayudar porque como antes le he dicho lo de que tiene mucho cacao. Dime, ha sido Menegido. es 90 menos phi. O ¿Por qué? sea, 90 menos el ángulo que calcule ahí. ¿Por qué? Porque es complementario, porque son dos líneas paralelas, ¿Qué pero no dos son líneas? la de 6 y la de I2 es paralela. Exactamente. Mira, esta línea, María Ángel, bueno, María Ángel, esto, es paralela a esta. sí, ¿Vale? sí, es que eso me Entonces, refería. Que, si dibujamos aquí una línea horizontal, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, es justamente phi también. sí, eso es Porque lo que yo estaba esta es diciendo. paralela a esta y esta es paralela a esta. Y entonces este ángulo de aquí, que yo voy a llamar alfa, por ejemplo, pues alfa, o sea, phi, perdón, phi es simplemente 90 menos alfa. Y ahora, ¿cómo calculamos alfa? María Ángel, Entonces sería el módulo de I1 al cuadrado, dime 5 al cuadrado, ¿no? sí, más 6 al cuadrado. Más 6 al cuadrado, Ah, no, perdón, es igual, ¿no? eh, es, es igual Igual, a 6 al cuadrado, más 6 al ¿sí? cuadrado, ¿Sí? más menos dos veces 6 por 6 ¿Sí? por el coseno de alfa. Exactamente. Y de aquí obtenemos alfa. Una vez que sepamos alfa, pues 90 menos alfa nos da ya el ángulo phi. Cogemos el ángulo phi, lo sustituimos aquí y ya obtenemos la r como la parte real de este número complejo y omega l la parte imaginaria. Y esta sería la primera parte del ejercicio. ¿Alguien sabe cómo calcularíamos cuánto varían estos dos ángulos beta de aquí que he puesto? Son iguales, porque es un triángulo isósceles. Entonces los ángulos del frente de los lados iguales son también iguales. ¿Cuánto valen estos ángulos? 180 menos alfa menos 2 beta. 180 menos... ¿Por qué? Pues porque la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180. ¿Vale? Una vez que tenemos este ángulo beta, fíjate, ya tenemos también este ángulo de aquí, que le voy a llamar 1,5, lo voy a quitar de ahí, a ver si puedo. 5, que este vale gamma, y una vez ese ángulo que le he puesto gamma, pues simplemente 90 menos beta. Es decir, que ya tengo I sub 1, I sub 2, I sub 3. Al resolver este diagrama fasorial ya los tengo todos en módulos y en fase. Tengo que I sub 1 vale de módulo 5 y de fase gamma, lo que salga de hacer esto, que no voy a hacer las cuentas. I sub 2 vale de módulo 6, porque me lo está diciendo el amperímetro, y de fase phi, ¿vale? Pero que tiene que ser en negativo, ¿vale? Menos phi si queréis, lo que nos salga de aquí. Y la I sub 3, pues es también ángulo 6, fase 90 grados.
O sea, ya tengo las tres intensidades en módulo y en fase. ¿Vale? Hasta aquí todo el mundo siguiendo el tema. ¿Hay alguna duda? Esta sería la primera parte del ejercicio. Ahora vamos ya a la segunda. ¿Alguna duda, alguna queja? ¿No? Vale, pues vamos a hacer entonces ahora la segunda parte del ejercicio. Voy a volver a... O sea, necesito otro... Vale. Entonces, con todo el rollo que hemos hecho antes, al final hemos llegado a la conclusión pues, de que I sub 1 vale, era 5 fase gamma, la I sub 2 vale, que era 6 fase menos phi, y la I sub 3, 6, 90, ¿vale? Eso es lo que hemos llegado en el caso anterior. Y entonces ahora vamos a resolver, digamos, como la parte esta de aquí de la izquierda. Ya esta de la derecha ya la tenemos muy trillada, ¿vale? Entonces, ahora por donde íbamos, Rafael, Jordan. Entonces ahora, para resolver esta parte de la izquierda, ¿qué origen de fase cogemos? Em, mm, en serie diría yo, ¿no? Si solo consideramos la parte de la izquierda. Espérate, voy a ponerle aquí alguna nomenclatura. Esto sería I sub 1, esto sería I sub 2, bueno, vamos a ver. I sub 3, esto sería VG, esto sería V, y a esto de aquí le voy a llamar, yo qué sé, I sub 4, y a esta le voy a llamar I sub 5, ¿vale? Ya, yo creo que más o menos, ¿no? ¿Qué cogeríamos entonces de todos estos fasores como origen de fase? Pues he dicho antes la intensidad, pero creo que mejor va a ser el voltaje. ¿Qué voltaje? V. ¿V o VG? No sé. ¿Nos dan VG? VG no, VG es justamente el Vale. apartado B, es justamente nos piden el módulo de la VG. Mm. ¿Habéis visto, Manuel, si te ayuda? Pues yo diría la intensidad de como ¿Cuál tiene. intensidad? ¿El qué? ¿Qué intensidad? Hay mucha. Pues como has calculado lo de antes, te daría una vuelta por ahí con la de Kirchhoff. Sí, pero no, tenemos que decidir el origen de fase. Pues la I sub 5, por ejemplo, que va a estar. Y su 5, por ejemplo, Sí. al hoyo. ¿Por qué? Porque estoy intentando aquí colarla. ¿Alguien sabe por qué va al hoyo, Víctor Manuel? Pero los datos que tenemos de ISO 1, ISO 2, ISO 3 son con V de... Exactamente, exactamente. Sí, Aunque yo cambiamos. aunque yo te esté diciendo, lo que está diciendo Claudia, aunque yo te esté diciendo que primero hemos resuelto esta parte del circuito y luego vamos a resolver esta, te la he intentado colar, os la he intentado colar, porque en todo el circuito solo puede haber un origen de fase, ¿vale? Nosotros estas fases de aquí, esto que vale gamma, esto que vale menos phi y esto que vale 90 grados, esas fases las hemos calculado usando como origen de fase esta V. Tú ahora no puedes decir que te vayas a analizar la segunda parte del circuito y ahora cambia el origen de fase. Y dices, bueno, pues ahora pongo el origen de fase en la I sub 4, pero toma estas de aquí
Pues entonces está todo mal. Y eso es un fallo garrafal que cuando se puso este ejercicio en el examen tuvo muchísima gente y por eso he intentado como que caigáis en el mismo error para que si cae en el examen algo así os acordéis. En todo un circuito solo puede haber una intensidad o una tensión que tú elijas arbitrariamente como origen de fase. Todas las demás tensiones y todas las demás intensidades tienen que ir referidas a esa de ahí. No puedes para cada trozo del circuito cogerte una origen de fase diferente. ¿Vale? Eso ha sido yo que te lo he intentado colar. Volvemos entonces ahora con Rafael, que no ha hecho mucho. Voy a poner aquí V1 y aquí voy a poner V2. ¿Tú sabrías hacerme las ecuaciones de la bobina acoplada V1, V2? Sí. Venga. Aquí igual V1, V2. Tenemos la L1 arriba Aquí yo pongo L1. por la derivada de la intensidad que pasa por L1. Te está pasando lo mismo que le ha pasado al principio a Carlos. Me pareció. Eso es cierto. Esas son las ecuaciones de las bobinas acopladas, digamos, más generales. Pero en el caso particular, en el que estemos en un circuito de régimen sinusoidal permanente, las ecuaciones de las bobinas las escribimos de otra forma, usando fasores. ¿Te acuerdas cómo se escribían las ecuaciones de las bobinas con fasores? No. A ver, Víctor Manuel, a ver si te ayuda. Pues L1 y L2 en diagonal Sí. y M1 y 2 ahí. Y ahora veremos los signos, pero que ahí va la misma M, vaya que son las mismas. ¿Y entonces qué signo? ¿Y ahora aquí qué más pongo? Como la tensión y la ¿Y intensidad. aquí qué pongo? Ah, vale, perdón. La derivada de I sub L1. Pero eso es exactamente el mismo fallo que le acabo de decir a Rafael. ¿Tú me estás escuchando o no? La I sub 1. Aquí la I sub 1. La I sub L1, o sea, I sub 4 en este caso. I sub 4. Y aquí 5. I sub 5. ¿Qué más? Ahora, como la intensidad. Ahora los signos. Signos, sí. Como la intensidad. Estos signos de aquí, ¿cómo? Ponemos positivas, porque van por la ¿Por misma qué? dirección, intensidad y voltaje de ambas bobinas. Exactamente. En cada una de las bobinas, aquí no pintan nada los puntos, en cada una de las bobinas, la V1 y la I4, que es la que atraviesa esta bobina, van en el mismo sentido. V2 e I5, que es la que atraviesa esa bobina, van también en el mismo sentido, por lo tanto estos dos de aquí serían positivos. De hecho, lo he puesto así a posta. La L1 y la L2, los signos de L1 y L2. Positivo siempre. Positivo siempre. ¿Y los de la M? Pues como está entrando la intensidad por el punto, la ISO 4 y la ISO 5 está también, no, está saliendo, pues negativo. Entonces, negativo. Porque una intensidad está entrando por el punto y otra saliendo. ¿Qué más? Todavía no ha acabado, esto no está todavía del todo completo. Sí, porque es la Z sub M. Exactamente. No es la, como estabais diciendo por ahí antes, Rafael, no es la L1, sino es la ZL1. Es la ZL1 aquí, la ZM, la ZM, la ZL2. Vale, ahora sí lo tenemos ya completo. ¿Qué conocemos de, bueno, todo esto, toda esta materia de aquí la conocemos? Si os acordáis del principio del ejercicio, hace ya 3 horas, nos daban la L1, nos daban la L2, nos daban el coeficiente de acoplamiento, nos daban las frecuencias, así que todo eso lo podemos calcular. ¿Qué más conocemos? Conocemos V2, V1, V2, I4, I5. ¿Por dónde íbamos? Álvaro. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, no puedes usar el micro tampoco. Vaya, hombre, vaya por Dios. Bueno, entonces volvemos al principio. Amin, ¿tú puedes usar el micro?
Es que es un poco rollo con el chat, se va muchísimo tiempo. ¿A mí? ¿A mí? ¿Tú me escuchas? Estoy con PC, no sé eso qué significa. Que no tienes micro tampoco, ¿no? Carlos, tú sí tenías micro, ¿no? Dale, dale. Carlos, dale a activar el micro. Bueno, A ver, de V1, V2, I4 e I5, ¿hay alguna de esas magnitudes que conozcamos? a ver. La que va por el perímetro 1, que es I1, Sí, esta aquí la hemos llamado ISU1. y era dato, si mal no recuerdo, o sea que haciendo Sí, ahí, digamos, ISU1, ISU2, ISU3 las conocemos, que están aquí puestas ya. En módulo y en fase, que es lo que es el resultado del ejercicio anterior. pues mediante la ley de Kirchhoff de intensidades podríamos sacarlo ¿Cómo? en el nudo donde, digamos, confluyen I4 y 5, I1, perdón, y baja Aquí, I5. ¿no? Sí, ¿Cómo pondríamos eso? pues I4 entra, sería I4 igual a I1 más I5. I4 es igual a I1 más I5, eso es cierto. ¿Vale? ¿Alguien sabe de mi pregunta original a Carlos, aunque me ha dado otra respuesta, pero bueno, era si, no sé si alguien sabe si conocemos alguna I4, I5, V1, V2, si alguna de estas cantidades es conocida? La VL2, que es V. Exactamente, esta V2 de aquí, que yo he llamado, es justamente la V. Es decir, esta V2 es 190 y fase 0, me lo daba el ejercicio anterior. ¿Y por qué fase 0? Porque justo el que hemos elegido como origen de fase. ¿Vale? O sea que esto de aquí, esta no es incógnita, esta es conocida. Tenemos incógnitas de momento, nuestras incógnitas de momento son V1, I4, I5 y ahora por aquí I1 no es incógnita porque la conocemos. ¿Vale? Es decir, que tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, de aquí podemos obtener los valores de IV1, I4 e I5. ¿Vale? Una vez que sepamos esos valores, ¿alguien sabe cómo calculamos el de VG? Y que no sea VG, Claudia, que está hablando mucho hoy. ¿qué hablo o no? No, espérate a ver si lo sabe alguien más. Ah, vale. Pues V1 más V2 es VG. Exactamente. VG, simplemente aplicando la ley de Kirchhoff, es igual a V1 más V2. V2 la conocemos, V1 la vamos a obtener de este sistema de ecuaciones. Pues de aquí ya obtenemos el módulo de VG, que es lo que nos pide el último apartado. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio completo. Claro, cuando con esto de aquí, tienes que meter la ISU1 con su módulo y su fase. Si no metes aquí la ISU1 con su módulo y su fase, pues no te va a salir el resultado correcto. Es decir, que se equivocó mucha gente. Aquí puso ISU1, 5, fase 0. Me ponían fase 0 por todos sitios. ¿Vale? Comentarios. Nos hemos tirado un buen rato con el ejercicio este. Es un ejercicio muy completo. Lo suyo que es que cuando vayas el fin de semana o dentro de 10 días o lo que sea, cuando te vayas a estudiar diagramas factoriales, pues te trapes la solución e intentes resolverlo tú entero. Primero la primera parte está de aquí, la primera parte de antes y después la segunda porque no son obvias ninguna de las cosas que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Me enrolla mucho en esto. Y vamos a hacer el último ejercicio ya del tema 7, ¿vale? Y el próximo día ya empezamos con el 8. Voy a ir un poquillo más rápido porque se acaba la clase. Hasta la 1, ¿no?
Entonces, en este ejercicio nos dan como datos, a ver qué nos dan como datos. Primero, te empiezan a hacer este es el examen, te empiezan a hacer un ejercicio que te preguntan valores de R y tal, esto ya huele a diagrama fasorial, pero encima si te empiezas a ver aquí voltímetros, amperímetros y tal, pues blanco y en botella, probablemente tengas que usar diagrama fasorial. Lo que nos dan como datos es lo que mide este amperímetro, ¿vale? Nos dan la V1, nos dan después nos dan la Z2, que es esta de aquí, y la Z3, que es esta de aquí, ¿vale? No nos dan el valor de Z1, nos dicen que no falta ningún dato, y nos piden que calculemos la medida del segundo voltímetro, ¿vale? Entonces nos dan, voy a poner los datos, A2, pues voy a ponerle esta a 40, la V1, la mitad de eso, 20, y después Z2 menos J, y Z3 2J. Esto vale menos J, y este vale pues 2J. Y nos piden el valor de V2 y el de R. Vale, vamos a empezar a hacer este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es dibujarnos un bonito diagrama fasorial. Aquí bien grande. Vale. Y ahora tenemos que elegir el origen de fase. ¿Vale? ¿Alguien, por cierto, ha visto ya el triángulo? Sí. Claudia lo ha visto. A ver, ¿podéis pulsar el verde si habéis visto el triángulo? A ver, Juan Francisco, dime qué triángulo has visto tú. He visto el de los voltajes. ¿Qué voltaje? Pues el de Z con... El de Z2, el de Z2 con R y con Z3. Exactamente, si te fijas aquí, este voltaje, aunque no nos lo den, el voltaje que cae aquí, ¿cuánto vale ese voltaje? Pues lo sacas con el módulo de la intensidad que te da el amperímetro por... ¿Sí? ¿Cuánto vale? Eh, Con estos datos. Por aquí. 40. 40, ¿no? De módulo vale 40. ¿no? Es simplemente multiplicado la impedancia atraviesa, que son 40. ¿vale? Y ahora, si te das cuenta, todos los triángulos que hemos estado viendo hasta ahora, te los puedes repasar si no, este triángulo son suma de dos intensidades igual a otra intensidad. Los triángulos de aquí de este son suma de tensión igual a otra tensión o suma de intensidad igual a otra intensidad. Entonces, en cuanto que veas una ley de Kirchhoff de las tensiones, una ley de Kirchhoff de las intensidades, en el diagrama fasorial se va a transformar en un triángulo. ¿Vale? Vamos a intentar dibujar ese triángulo. ¿Qué ponemos como origen de fase? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? V1. V1. Alguien dice por ahí V1. Ponemos V1. Venga, no me acuerdo exactamente de este, pero yo creo que puede ser una buena historia. Vamos a poner V1. V1 lo ponemos por aquí en el origen de fase. Aquí, quizás en los otros ejercicios, a lo mejor esto es un poco más huevo. Aquí te puede entrar la duda de qué pones como origen de fase. Tienes cosas en paralelo, en serie, y dices, ¿y ahora cuál es
¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues nada, te pones horizonte de fases, tiras para adelante y de repente ves que llega a un punto que no puedes seguir adelante o que te sale muy complicado, pues nada, lo borras y eliges otro origen de fases. ¿Vale? Vamos a ir poniendo, bueno, esto sería V2, se la voy a llamar V2, a esta la voy a llamar VC, a esta la voy a llamar V1 y a la intensidad que viene por aquí la voy a llamar I, a la intensidad que viene por aquí la voy a llamar IC, no sé ni lo que nos pide, sí, la V2, está aquí, y la R. ¿Por dónde íbamos? Claudia ya creo, Francisco también, venga, el Menegildo también ha hablado mucho, ¿no? Venga, José Andrés, ¿qué ponemos a continuación? No te habla porque no porque no esté, sino porque no sé. ¿Qué factor ponemos a continuación? Tenemos puesto el V1 como origen. Vale, la V2, ¿Dónde la 90 pongo? grados, ¿no? ¿Con respecto a qué? En el eje Y. Ya. Correcto. ¿Para dónde ¿Qué la más? pongo? No, está para arriba. Estaría ¿Por qué? adelantada, ¿no? Sí, estaría para arriba. Adelantada con Porque respecto está a qué. adelantada con respecto a VR, ¿no? Yo lo que sí. Es que te escucho regular, me está hablando de V2, ¿no? Vale, sí, perdón. Que es que se me ha ido la luz y estoy con el móvil. Otra vez se me ha bien. ido la luz. Con respecto a la intensidad, ¿vale? Que va a pasar por el VR, que como la Pero es intensidad que de VR es paralelo la intensidad todavía no está dibujada. Podemos dibujarla, ¿eh? Entonces, yo he supuesto eso, que la V2 va para arriba porque está adelantada con respecto a la intensidad. Sí, pero si la intensidad no está dibujada, ¿cómo eres capaz de dibujar la V2? Yo la dibujo a mi papel ya. Pues dime para dónde la dibujas, la dibujo yo aquí también, así todo el mundo te podemos seguir. Yo la he dibujado en fase con V1. En fase con V1, exactamente. Aquí iría el factor de la intensidad I que atraviesa la resistencia. ¿Por qué? Lo he dicho ya 80 veces. Porque en una resistencia la tensión en sus bornes y la intensidad van en fase. Ahora, una vez que dibuja la I, sí que es totalmente correcto que ahora nos vamos a la bobina y sabemos que en una bobina la tensión adelanta 90 grados a la intensidad que la atraviesa, que en este caso es la misma. Pues estos dos están en serie. Entonces, ahora sí que sí, la tensión V2 iría hacia arriba. ¿Vale? Juan López, ¿qué más? Ahora que dibujamos. Pues ahora dibujaríamos la VDC que iría ser igual a la suma de V1 más V2. Exactamente. Si nos damos una vuelta ahora por esta malla, ahora tenemos que VC es igual a V1 más V2. ¿Eso en qué se traduce en el diagrama fasorial? En que hago la suma fasorial de V2 más V1, le hago aquí la paralela, más o menos. Y ahora me dibujo la VC. Vale. ¿Y ahora qué? Y ahora pues la A, digamos, la I sub C, iría adelantada a 90 grados respecto a V sub C. Sí, eso es cierto, si queda la dibujamos también. La I sub C iría exactamente 90 grados adelantada con respecto a la VC.
Lo que pasa es que ya antes que eso nos aparecía algún triángulo. ¿Tú estás viendo el triángulo, Juan? Sí, el de V1, V2 y VC. Claro, exactamente. Ahora aquí nos aparece un triángulo. Este de aquí. Este de aquí, este triángulo verde, este y este es un triángulo. ¿Qué tipo de rectángulo es ese? ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo. ¿Qué conocemos de ese triángulo? Conocemos V1 Conocemos V1 porque nos lo está dando aquí. y Este de VC lo aquí. podemos conocer también. Bueno, sí, VC nos lo ha dicho al principio. Esto de aquí vale 20, ¿no? VC, que en nuestro caso también lo hemos calculado al principio, que vale, me lo dijo alguien por ahí, vale 40. ¿Y qué más conocemos? Y el ángulo de 90 ¿Qué ángulo? grados. Exactamente, y el ángulo este de 90 grados. O sea, que ya podemos calcular V2, que es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Cómo calculamos la R? Es decir, que V2 es simplemente aplicar el texto, lo podemos poner. ¿Cómo calcularíamos V2? Nos queda tiempo, ¿no? 6 minutos, creo que sí. V2, ¿a qué sería igual? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? 40 al Sí, cuadrado sí, menos 20 al cuadrado raíz de eso. exactamente, la raíz de 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora, por ahí, María Ángel, ¿cómo calcularíamos el valor de R? R. Tendríamos, Es lo que nos pide el apartado B. nos haría falta I, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna manera que podamos calcular I? El módulo de I. Pues supongo que I más I6 es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Si la I por aquí fuera 0, esta tensión sería 0 y esta tensión sería 0. Pero, o sea, yo digo, esa I más la I del condensador. Sí, Porque pero la I del condensador. Dime. todas van al nudo de abajo, ¿no? O sea, Tú estás haciendo balance de intensidades aquí. sí. Lo que pasa es que tenías que tener en cuenta la intensidad que se va por aquí y esta no la conocemos. Ah, vale. De hecho, no conocemos ni la Z sub 1. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de calcular el módulo de I? V sub Con 2 más la... Z sub 3. Así. Dime, Menegildo. Pues la V2 partido Z3. Exactamente, el módulo de la V2 partido el módulo de la Z3. Es decir, que sería el módulo de la V2, lo que nos salga de aquí, ¿vale? Dividido entre 2, que es el módulo de la Z3. Una vez que tenemos el módulo de I, ¿cómo calculamos R, el Menegildo, ya que está? Pues R es V partido I. O sea, V1 partido I. El módulo de V1, que también lo conocemos, que vale 20, partido el módulo de I que acabamos de calcular. Es decir, que sería 20 dividido el módulo de I. ¿Vale? ¿Dudas, quejas, comentarios, cosas que no hayan quedado claras del todo? Entonces, esto acaba el tema 7. El próximo día empezaremos el tema 8. Ya comentamos al principio de curso que uno de los problemas que yo creo que tiene esta asignatura es que cuando el ejercicio lo ves resuelto, si tú esto lo ves resuelto así, dices, oh, esto está tirado, si haces un triángulo rectángulo y tal y que cual, y haces la raíz, y haces Pitágoras, esto está chupado. Lo que es difícil es ponerte con este ejercicio, con el folio en blanco, sin tener la solución al lado, y hacerlo tú solo. Eso sí es lo difícil. Entonces, en particular con todos los ejercicios de la asignatura, pero muy en concreto con los de diagrama fasorial, es muy recomendable que aunque hayamos hecho la solución aquí en clase y tal, y la vaya a subir
después en algún momento, lo voy a guardar y después subir estas transparencias con los dibujos y tal, o lo tengas en la libreta del año pasado o vete a saber, es muy recomendable que te quites la solución de encima, te cojas solo el enunciado y lo intentes hacer tú solo dentro de una semana, cuando te pongas a estudiar o lo que sea. ¿Vale? Y la segunda cosa que iba a comentar, por si hay gente que ha llegado tarde, que metí la gamba con el cronograma porque puse que no había clase este lunes, o sea que había práctica este lunes, pero como solo sale un grupo del grupo D, entonces si en los ejercicios que hicimos el lunes, bueno, puedes verte el vídeo, si tienes dudas en particular, pues puedes venir a tutoría. Y ahora en el grupo C, justo ahora dentro de un minuto, en el grupo C voy a empezar repitiendo el ejercicio 727, que es bastante completo, entonces si no lo viste el lunes por ese fallo mío y quieres venir ahora a la 1, pues puedes hacerlo, ¿vale? Y nada, nos vemos entonces mañana, ¿vale? Bueno, hasta luego.